Bien, pues vamos a empezar con la demostración de lo que sería la gobernanza o gobierno de datos con RStudio. El objetivo va a ser comprender cómo construimos la base de metadatos para mejorar la colaboración y específicamente para aumentar la comprensión de la información de la empresa. Vamos a empezar con el producto final y después vamos a ir para mostrar con los productos individuales. Primero vamos a mostrar lo que debería tener un mapa de información de la empresa y luego vamos a ir siguiendo. En principio, ahora estaréis viendo el portal web de RStudio, que nos sirve porque necesitamos así garantizar que gente desde diferentes ubicaciones y con diferentes roles tenga acceso a las herramientas de forma generalizada para colaborar en los proyectos. Estoy conectado a través del navegador web y desde aquí podemos navegar, explorar, consultar y realizar los informes que sean necesarios contra los metadatos que creamos a través de la suite de productos de RStudio X3. Vamos a comenzar por explorar la información del modelo y sugerir las políticas y la clasificación que hay que cumplir a través de RStudio. Mirando el explorador de modelos, el Model Explorer, podemos ver que se desglosan una serie de carpetas de proyecto. Estas carpetas de proyecto nos permiten organizar los metadatos, restringir las consultas, informes y nos permiten también tener diferentes tipos de permisos. Por ejemplo, un grupo de usuarios puede estar colaborando en un proyecto de comercio electrónico, en ese proyecto de e-commerce que tenemos ahí, pero no tienen ningún permiso, sin embargo, para ver los modelos de un proyecto de retail o de venta al por menor. Así podemos gestionar la seguridad y restringir las consultas y los informes. Vamos a empezar por ver cómo explorar la representación de nuestro sistema de base de datos. Aquí vemos los modelos de datos en los que voy a ir profundizando y voy a ir profundizando, por ejemplo, en un subsistema del modelo de recursos humanos dentro de AdventureWorks, que es la base de datos de ejemplo. Puedo ir profundizando en los registros del sistema y viendo las entidades y atributos que van mostrando la información. Tenemos que ser capaces de representar tablas, columnas, etcétera, y de agregar los metadatos que requiramos para un proyecto, para clasificar los datos y para ponerlos bajo control y garantizar que estamos cumpliendo nuestras políticas. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de estos. Busco, por ejemplo, la entidad de empleado y veo que algunos metadatos adicionales se han ido añadiendo a la tabla. Veo que se ha fijado nivel de privacidad, porque había un DNI, etcétera. Si vuelvo a mi explorador de modelo de datos, al Model Explorer, quiero llamar la atención sobre el Enterprise Data Dictionary, que es el diccionario de datos de la empresa, donde tenemos la capacidad de crear una biblioteca de estándares que puedan ser compartidos por todos nuestros modelos de datos. Este diccionario de datos contiene dominios, que son esencialmente la definición que tenemos de nuestras columnas. Así que si alguien usa un dominio de dirección, por ejemplo, necesito asegurarme de que utiliza la definición constante y consistente, por ejemplo, para ciudad, para país, para el código postal. Además, también estoy guardando etiquetas de metadatos y esto vamos a profundizar en ello. Contamos con diversos casos de uso que se pueden aplicar mediante el uso de los attachments y el sistema de información de seguridad. Por ejemplo, como parte del proceso de gobierno de datos, podemos necesitar documentar la etapa actual del ciclo de vida de diversos objetos. Puedo crear un diccionario de datos empresariales que puedo enlazar o conectar a múltiples modelos. Navegando veo que estos adjuntos, estos attachments, están vinculados a tablas y entidades en una amplia variedad de modelos a través de los diferentes proyectos.
Tengo tablas en diferentes etapas del ciclo de vida, desde el desarrollo hasta que quedan obsoletas, y entiendo que esto ha sido vinculado, ya que soy capaz de generar informes basados específicamente en esta información. El segundo ejemplo tiene que ver con el cumplimiento de la clasificación de seguridad de los datos que establecemos. Vimos la entidad empleado que se marcó como sensitive. El nivel de privacidad se marcó como sensible, pero no estábamos seguros de por qué. Si miro la información a nivel de privacidad, puedo ver que no son solo tablas, sino también en este caso attachment, los atributos con sus diferentes, atributos con sus diferentes attachments, con los adjuntos. Similar a la fase del ciclo de vida, tengo diversidad de atributos que están vinculados a la información y que tienen pues diferentes valores. Ahora voy a mostrar cómo podemos utilizar esto para administrar los datos de la empresa. Voy a crear un informe. Puede ser, por ejemplo, que me hayan pedido que lo puedan compartir los auditores desde cualquier punto. Y por tanto almaceno la información personal identificable, la PPI. ¿Cómo voy a generar estos informes? No quiero utilizar ni hojas de cálculos ni en ninguna herramienta, sino una solución más moderna y más actualizada. Como habéis visto, he añadido información a mis modelos de datos que se agregaron al repositorio centralizado y simplemente podemos construir algunos informes contra eso. Voy a crear rápidamente un informe. Quiero que cada objeto, entidad, atributo que sea etiquetado como que contienen información personal identificable, las PI. Quiero nombre de columna y el atributo de seguridad y el valor que se le atribuye. Entonces, ordenaré el informe por el nombre de diagrama y luego por el nombre de la entidad. En este caso, queremos ver atributos asociados a PI, ya que tienen un valor en la etiqueta de información personal identificable, y uso esto como restricción y construyo el informe. Bueno, esto es solo una previsualización, una vista previa, a la que no hemos aplicado ningún formato. Podemos ver los resultados inmediatos y hacer scroll para ir encontrando más resultados, ir bajando, veo la tabla de clientes, de customer y los campos etiquetados como PI. Veo un patrón consistente a través de los modelos de la información, de nombre y la dirección, que avisan de que están etiquetados como que contienen la información de PI. Así, a través del portal web encuentro dónde están y se pueden publicar para los usuarios y documentos en otros lugares como SharePoint o otros entornos. Podemos guardar el informe y lo bueno de esto es que cuando se regenera el informe más adelante, si un dato ha cambiado, vemos los datos siempre refrescados. Por lo tanto, si se agregan nuevos modelos y atributos que han cambiado, estos se reflejan cuando se vuelve a ejecutar el informe. Por lo tanto, ahora hemos visto los resultados de un mapa de información de la empresa. Hemos visto resultados de nuestro modelo de datos y de la clasificación de los modelos de datos. Como usuarios que exploramos este tipo de sistemas, porque necesitamos entender de dónde proceden los datos. También quiero ver las capacidades que tiene de consulta el portal. Queremos echar un vistazo a varias cosas más, pero ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo puedo consultar una columna, que es la columna del coste promedio por ID, sería el average cost by ID, y vemos como muy rápidamente el portal nos va a devolver los resultados, y como puedo ver los valores que se derivan de esta consulta.
Estas son las columnas que se derivan del valor. Bueno, y toda la información que podemos obtener a través de la consulta. Volvemos al Model Explorer porque el objetivo es tener un mapa completo de la información de la empresa. Así que vamos a ver cómo vamos a dar estos pasos. Vamos a dar una serie de pasos para llegar a este resultado. Vamos a dar una serie de pasos para llegar a esto, decimos. Primero vamos a utilizar el RStudio, el R Business Architect, para crear un mapa conceptual de fuentes de datos y de objetos. Luego nos vamos a ir al Data Architect para empezar con algunos conceptos básicos. Vamos a hacer ingeniería inversa para crear un catálogo de las bases de datos en el repositorio. Luego vamos a organizar el catálogo y organizar cómo el repositorio va a alimentar al portal. Luego vamos a crear un diccionario de datos para definir la configuración de lo que sería nuestra gobernanza y ver cómo colaborar con ese diccionario de datos. Luego utilizaremos algunas de las novedades de RStudio XS3 que nos van a permitir mapear el modelo lógico de la empresa con los modelos lógico y físico que están relacionados y ver cómo podemos rastrear dicho linaje o de lo que llaman el data lineage, que es la procedencia de esos datos tanto adelante como hacia atrás. Y luego vamos a dar un vistazo a los submodelos y al nivel de entidad de adjuntos, de attachments, para poner códigos de colores a las tablas, para lo que nos ayudaremos en algunos ejemplos de los attachments que hemos visto y veremos la importancia, la apariencia que tiene con el trabajo de los productos de DTL para publicar los modelos en RStudio y finalmente vamos a echar un vistazo al portal para ver cómo podemos colaborar con esos modelos. Vamos a echar un vistazo a Business Architect. El R Business Architect es una de las herramientas, una de las partes del R Suite y es la herramienta que nos proporciona las capacidades de modelado de procesos y de modelado conceptual. Este tipo de modelos lo que hacen principalmente es darnos una visión global a alto nivel de lo que es nuestra empresa o lo que son los datos de nuestra empresa. Con Business Architect lo que tenemos es la capacidad de abstraer vistas. Aquí vemos un modelo de consumo de banca en Estados Unidos, dividido en áreas que son abstractas, una de las cuales, por ejemplo, es préstamos. Podemos ampliar el área y entender los detalles que ocurren dentro de lo que es ese negocio de préstamos. Los modelos conceptuales nos dan una gran cantidad de detalles acerca de cómo funciona nuestro negocio. También nos ofrecen la posibilidad de trazar los procesos de negocio que alimentan nuestro sistema de datos. Toda esta información, la de los modelos, los diagramas, pueden compartirse a través del portal web. Los mapas de los procesos y los modelos conceptuales que se crean se comparten a través del portal web. Así que vamos a empezar por crear un nuevo modelo de datos partiendo de una ingeniería inversa de un sistema vivo. Y vamos a intentar ponerlo bajo lo que sería el resultante de nuestro gobierno. Cuando he creado este modelo, quiero conectarlo a un repositorio de RStudio. Una de las acciones claves para hacerlo es que así puedo acceder a un diccionario de datos de la empresa, al Enterprise Data Dictionary. Tengo un nuevo modelo y todo lo que necesito hacer en este modelo es tomar el modelo con su diagrama y agregarlo al repositorio, y esto nos va a dar varias capacidades. En primer lugar, me dará acceso a mi lista de proyectos. Puedo organizar
mis modelos, por los que además puedo organizar también sus permisos. Agrego este modelo al directorio demo y ahora puedo encontrar y enlazar así un diccionario de datos de empresa que exista ya. Tengo un modelo que ya he añadido al repositorio y enlazado a un Enterprise Data Dictionary. El diccionario de datos de la empresa, que está en lo que es el corazón del trabajo, de lograr que todos nuestros esfuerzos para realmente hacer el gobierno de datos es una parte principal. Un diccionario de datos es una variedad de tipos de objetos diferentes que puede ser compartida por varios usuarios y múltiples modelos. Un objeto utilizado habitualmente en los diccionarios de datos es el sistema de dominio. Por ejemplo, para todo el mundo que utilice la columna nombre, quiere asegurar que es un varchar de 30 y que no se permiten valores nulos. Y tengo la capacidad de utilizar los diccionarios de datos para crear estándares de la empresa para promover una integridad de datos más fuerte de la que solemos tener. ¿Cómo construimos ese sistema de dominios? Hay varias maneras. Una forma es inferir dominios durante el proceso de ingeniería inversa, por lo que creamos dominios basados en las definiciones de columna en la tabla de la base de datos. Una segunda manera es utilizar la API de RStudio para importar esa información de dominios predefinida desde Excel, porque muchos clientes tienen la documentación que pueden utilizar para esto en Excel y simplemente lo que hacemos es importarlo. Por último, lo que podemos hacer es crear manualmente nuevos dominios. A través del asistente puedo crear un nuevo dominio. Necesitamos garantizar que, como un equipo que está trabajando en los modelos de datos, todos puedan usar esa información. Así pues, los dominios son las definiciones de columnas de almacenamiento y el diccionario de datos creará una amplia gama de objetos de datos que están estandarizados. Otra técnica es utilizar nombres estandarizados para garantizar que tienes nombres de objetos comprensibles. Esto es muy importante en la construcción de un mapa de información de la empresa, que tengan los nombres de los objetos que sean comprensibles. ¿Veis? Como vemos aquí. Hemos hecho ingeniería inversa y estamos tratando con abreviaturas y podríamos no entenderlas perfectamente. Por lo tanto, podemos utilizar plantillas de nombre estándar para actualizar los nombres del objeto de modelo. Voy a usar una plantilla de estandarización de nombres para actualizar mis nombres de objetos del modelo y luego hacer una vista previa de la traducción. Así. Por ejemplo, si vemos que es muy difícil de entender un nombre como PSCD, vemos que lo puede traducir a Postal Code. Ahora vamos a echar un vistazo a los attachments, a los adjuntos. Hemos visto ejemplos de attachment donde se colocaron tablas bajo definiciones de la etapa del ciclo de vida. Entendemos que si las tablas tienen una definición, por ejemplo, de la etapa de desarrollo, producción y cuando están depreciadas o cuando están obsoletas, ¿vale? Pueden ser su ciclo de vida. Y también vimos la información mapeada
a un estándar de PI o NPI, como queda en inglés. Por ejemplo, nuestro número nacional de identidad, nuestro DNI, fue etiquetado como un PI, una información personal. Y hemos visto también que podemos importar los dominios desde Excel, o bien la otra opción es construirlos manualmente. Pues exactamente lo mismo nos vale para los archivos adjuntos, para los attachments, accesorios, como queramos llamarlo. También podemos importar los modelos de datos de otros formatos de datos de la misma manera en que hacíamos con los attachments. Si importamos un modelo de datos, por ejemplo, de Erwin, muchas de las propiedades que tenemos definidas por el usuario se pueden crear como archivos adjuntos. Una vez creados, los archivos adjuntos pueden aplicarse de muchas maneras. Me refiero tanto a los attachments como a la información sobre la seguridad. Echamos un vistazo. Tengo la clasificación de seguridad de datos y podría querer aplicar esto a diferentes tablas de mi modelo actual. Puedo hacerlo de varias formas. Si quiero añadir a un atributo como el DNI, quiero decir, voy al editor de objetos, a la ficha de información de seguridad de datos, y uso la lista de selección para agregar un valor de nivel de privacidad. En este caso, PI es etiquetado directamente para dicho atributo. Puedo mirar esto justo al revés y usar el adjunto y enlazarlo directamente con muchos atributos diferentes. Puedo ver una lista de entidades y ampliarla y aplicar la misma información en el nivel de la columna. Puedo proporcionar varias actualizaciones en una sola acción. Al aplicar esta información a nivel de entidad o de tabla, será visible en el diagrama por sí misma, se aplicará a nivel de atributo o columna y esencialmente está oculta, pero tenemos una manera bastante potente para consultar e informar sobre la información. Ahora lo que quiero es aplicar las etapas del ciclo de vida del que habíamos hablado a los objetos de mi modelo de datos. La configuración de visualización nos permite que esta información sobre la fase del ciclo de vida se muestre en la pantalla. Aquí lo vemos. Y podemos editar, hacer la configuración. Y si quiero añadir una etiqueta de diseño Steward, por ejemplo, tengo la misma capacidad. A nivel de entidad, encontrar la zona de ventas, agregar un valor y ver que ahora se ha incluido en nuestra pantalla. Es muy sencillo hacer este tipo de actualizaciones. Bien, aquí se ve.
Estamos ante un sistema de attachments, de adjuntos, que es un mecanismo muy potente para agregar metadatos adicionales a un modelo de datos que tenemos. Ayuda claramente con la clasificación de datos y con lo que estamos llamando la gobernanza de datos. Los adjuntos también funcionan muy bien con la API de RStudio. Es una macro instalada. Un caso de uso de integración que escuchamos muy a menudo para proyectos de gobernanza de datos es la necesidad de códigos de colores para que los usuarios puedan entender las etapas del ciclo de vida, por ejemplo, en el caso que nos está ocupando ahora. Bueno, podéis ver aquí la lista de macros que vienen con RStudio por defecto. Podemos escribir una macro que lea los valores del attachment y se aplica un código de color apropiado para la entidad. Es una forma muy directa de aplicar este sistema de códigos de colores. Aquí lo añadimos. Así que utilizamos una hoja de cálculo que muestra qué color aplicar a la entidad basándose en el valor del attachment. Ejecuto la macro con los valores de esta hoja de cálculo. ¿Vale? Le añado la hoja de cálculo. Y bueno, así de fácil es. Veo que una tabla es de color rojo y veo que esa tabla por tanto es obsoleta. Las verdes están en un estado, las naranjas en otro, y está depreciada o obsoleta. Y es una forma muy directa y muy rápida de visualizar los estados del ciclo de vida de nuestro modelo. Es muy fácil utilizar estos esquemas de colores. Se ven o podemos visualizar rápidamente la situación en que estamos. Ahora lo que quiero mostrar es un caso de uso adicional que es importante para el gobierno de datos, que se da con los modelos de datos grandes. Se trata de la capacidad de mapear a un modelo en el repositorio. Un caso típico es tener un modelo de datos de la empresa y asegurar que está mapeado correctamente a mis modelos, tanto lógico como físico. En este caso tengo una entidad, la persona. Esto es muy generalizado y muy aplicable a muchos escenarios. De hecho, quiero entender exactamente cómo esa entidad persona generalizada se ha desplegado a través de mi empresa. Con esta nueva característica del RStudio X3, que es esto que llamamos el Universal Mapping, puedo asignar a la entidad persona diferentes objetos en los modelos de datos. En el árbol del explorador puedo mapear o asignar objetos en el modelo lógico, el modelo de procesamiento de pedidos y un modelo físico. Ordeno los resultados por el nombre del objeto, la entidad persona, se mapea al corredor o al broker
y al cliente en el modelo este de inversión, al cliente en dos modelos, la persona se mapea a empleado, candidato a trabajo también se mapea a persona vendedor, y una vez hecho esto, utilizo la función donde se usa o donde la traducción sería esa, donde se utiliza para mostrar la información de mapeado inmediatamente con el análisis de impacto que tiene asociado. Podéis ver la entidad persona de la empresa y cómo está mapeada a los demás objetos, tal y como se muestra aquí, y así puedo entender la relación entre la entidad persona generalizada y sus usos específicos a lo largo de toda la empresa. Además del mapeo o asignación del linaje, del data lineage, el linaje de datos para ver cómo van a través de mi modelo de empresa, hasta la implementación específica dentro de los modelos lógicos o físicos, quiero una mejor comprensión de cómo los datos se mueven en el entorno. Necesito entender los trabajos internos de productos como, por ejemplo, Microsoft SQL Server, Integration Services o de informática, los ETLs. Y ahora puedo proporcionar esta información de una manera que comprendan los usuarios. Bien, bueno, pues lo que voy a hacer ahora es voy a conectar un archivo de mapeo de asignación de informática, que es una herramienta muy conocida y muy habitual, al igual que SQL Server Integration Services. Con un archivo es más fácil de mostrar, pero podríamos conectar directamente con los repositorios de los ETLs, tanto sean de informática como de SQL, en este caso de Integration Services. Lo que queremos es leer esta información del ETL y a su vez nosotros informar sobre ella, sobre la información que nos está proporcionando el ETL. Los usuarios normalmente lo que buscan es tener una comprensión sencilla de los datos, y esto que hemos llamado el data lineage, el linaje de los datos en los repositorios de ETLs, porque en estos repositorios a veces la información viene de un proceso de integración complejo y es difícil entenderlo. Vamos a utilizar el producto de linaje de datos, el Data Lineage del RStudio Data Lineage. Lo que vamos a obtener es ese linaje de datos que están mapeados. Tengo algunas opciones de importación y podemos crear modelos de datos físicos que estén referenciados en el trabajo de la ETL. Aquí podemos ver que ha derivado en modelos de datos físicos de DB2 y de Oracle. Además, creo un modelo visual, un mapa que me permite entender cómo los datos están fluyendo a través del sistema. Estoy mirando la tabla de empleado, employee, y puedo ver que provenía de 4 columnas diferentes, y esto hace que sea muy claro entender cómo podemos explorar las columnas, y podemos ver la lógica que se aplica para conectar las 4 columnas a una sola columna. En este ejemplo sencillo hemos analizado diversos temas que ayudan a lo que es la construcción de un proceso de gobierno de datos. Bueno, vemos cómo
es sencillo ir viendo o comprendiendo qué es lo que nos ha traído cuando hemos hecho la ingeniería inversa, la ETL, y cómo se han ido organizando nuestros datos. Un punto que es muy importante y del que vamos a hablar ahora es del tema de la colaboración. La colaboración, cuando creamos lo que es la gobernanza de datos, es fundamental. Para eso hay dos elementos que son fundamentales, que son tanto el repositorio como el centro de seguridad. Vamos a echarle un vistazo a estos dos elementos, al repositorio y al centro de seguridad, porque queremos entender cómo es de fácil colaborar entre múltiples usuarios. Los proyectos en el repositorio se traducen directamente a la estructura del portal web. Vemos aquí la estructura del repositorio y el centro de seguridad, ¿vale? Del repositorio. Decíamos que se traducen directamente y podemos realizar consultas sobre ellos. También puedo decir que usuarios o grupos pueden tener acceso o realizar acciones en el modelo de datos, en los diferentes modelos de datos. Por ejemplo, en e-commerce, el comercio electrónico, tenemos un atributo que es el Priority ID y hemos bloqueado a los grupos de usuarios y a los usuarios, perdón, que no tienen acceso a estos datos, y estos pues siguen a través del portal. Puedo ofrecer a los usuarios la capacidad de enlazar el diccionario de datos de la empresa sin necesidad de dar permisos para editarlo. Nosotros podemos darle a un arquitecto de datos la posibilidad de crear un modelo lógico, pero no permiso para editar o actualizar lo que sería el modelo físico. Volvemos al portal, porque hay algunos modelos que quieres ver y otros que no. Por ejemplo, los que son trabajo en proceso, podrías no querer publicarlos en el portal. Así que la sincronización se encarga de esto, por lo que el administrador tiene completo control sobre qué modelos aparecen en el portal. Y con esto, bueno, tendríamos una demo, creo que en la que hemos podido ver el RStudio bastante bien.